muchísimo por el trabajo que tenemos que realizar, y eso es el que voy a explicar, es el trabajo final, el trabajo práctico que van a realizar. Entonces el grupo 1 ahorita anda, pero como esa Gillette, de esa marca Gillette, andan cortando, estas chicas andan filudas, ¿verdad? Porque han analizado muy bien su participación para el día jueves, porque es más que todo eso. Ustedes de ese documento van a dividirlo a ¿verdad? A sus disposiciones, y van a hacer esos procesos de análisis, ¿verdad? Que es un cuestionario y que está muy bonito el material. Los tres materiales están muy bonitos, están muy didácticos, ¿verdad? Para su aprendizaje, pero ¿qué sucede? Estamos en el proceso teórico, entonces necesitamos el proceso de aplicabilidad de esas técnicas. Entonces el grupo 1, ¿qué va a hacer? Va a ser la aplicabilidad de lo que ellas han estudiado. Entonces, ahorita son expertas en ¿qué? Grupo 1, cuestionario, ¿verdad? Ustedes son especialistas en cuestionario. Entonces, el grupo número 2, especialistas en entrevistas. Y el grupo número 3, especialistas en grupos focales. Entonces, esa es la idea. Entonces, van a tener suficiente tiempo para, es como la graduación. Entonces, el último día de clases, vamos a hacer el último examen, y ese día ustedes me van a presentar. Alina, tal vez puede apagar el microfonito, por favor, Alina. Entonces, ese día ustedes van a presentar su trabajo práctico, que es el que voy a explicar ahorita. Su trabajo práctico. Y ese día o el día anterior vamos a hacer el examen. ¿Cuánto se tiene previsto eso? Se tiene previsto el 8 de diciembre. 8 de diciembre. Estamos hablando, sí, 8 de 7 u 8 de diciembre. El último examen y presentar en físico, escuchen bien, anoten, en físico el trabajo práctico que van a realizar. Entonces, ¿qué sucede? La ponencia del grupo 1 es sobre cuestionario. La ponencia del grupo 2 es sobre entrevista. Y la ponencia del grupo 3 es sobre grupo focal. Entonces, ahora necesitamos la práctica. Vuelvo a reiterar eso. La práctica. Entonces, el grupo número 1. Entonces, ahorita voy con el grupo número 1, después voy con el grupo número 2 y después con el grupo número 1 va a elegir una problemática de la que ustedes deseen, ¿verdad? Entonces ustedes, las tres personas, se ponen de acuerdo con una problemática donde ustedes deseen y donde les convenga más hacerlo. Pueden hacerlo en sus colonias, eligen una colonia, eligen, no sé, un instituto, lo que ustedes quieran. Y eligen una problemática, porque tenemos que hacer esa aplicabilidad. Entonces, ¿qué va a ser el grupo número 1? El grupo número 1 va a ser un cuestionario. Entonces va a ser un cuestionario. Y ese cuestionario, entonces, lógicamente debe de llevar un encabezado. Universidad Nacional Autónoma de Honduras. Facultad de Ciencias Sociales, Departamento de Sociología, Carrera de Desarrollo Local. Objetivo, ¿verdad? Tanto en cuestionario, entrevista y grupo focal debe de existir ese encabezado y ese objetivo. ¿Qué va a hacer el grupo número 1? Un cuestionario de 20 preguntas. Un cuestionario de 20 preguntas. ¿No? Entonces, ese cuestionario de 20 preguntas van a hacer preguntas, como ustedes ya son especialistas, entonces no me van a decir, uy, ¿qué será eso? Porque ustedes son especialistas. Preguntas cerradas, cerradas. Entonces, nada del cuestionario de preguntas abiertas. Entonces, eligen un tema,
¿verdad? Cualquiera, y hacen preguntas cerradas. Cuando hablo de preguntas cerradas, sí, no, ¿verdad? Numeraciones 1, 2, 3, elija una de esas. ¿Por qué? Porque eso facilita la tabulación de los datos. Porque después ustedes, con esos 20 cuestionarios que van a aplicar, van a aplicar 20 cuestionarios. Entonces, esos 20 cuestionarios, ustedes van a hacer de esas preguntas, van a hacer cuadros, ¿verdad? Van a hacer gráficos de esas preguntas. Van a hacer cuadros gráficos, sí, hasta ahí llegaríamos. No vamos a hacer, no vamos a hacer mapas, nada de eso, sino que solo van a hacer tablas y gráficos de esas preguntitas. Y de esas preguntitas, entonces ustedes a obtener, van a sacar la interpretación de esa. Entonces, sí, en los 20 cuestionarios que ustedes aplicaron, entonces existe 10% que contestó sí. Entonces, lógicamente, ¿qué va a hacer de esas 20 encuestas? Van a ser el 50%. ¿Verdad? Si 10 personas contestaron sí, entonces va a ser 50%. Entonces, ustedes, si fuesen 12 de 20, entonces ¿cuánto sería? Un 60%. Entonces, esos son los análisis que van a hacer. Un 60% de las personas manifestaron que la problemática esta es, no sé qué tema van a tocar ustedes, ¿verdad? ¿Qué situación van a tocar? Entonces, vuelvo a reiterar, es un cuestionario de 20 preguntas, ¿verdad? 20 preguntas cerradas y en las cuales ustedes van a implementar a 20 personas ese cuestionario y vamos a reducir el número de preguntas, vamos a reducirla a 10. Entonces anoten grupo a 10 preguntas, ¿verdad? 10 preguntas, pero 20 cuestionarios. Entonces, ¿qué sería el 100%? 100% sería 20. No, 20. 18 sería un 80%, ¿sí? Entonces, eso. ¿Qué van a hacer? Cuadros o tablas o gráficos. Ustedes eligen lo que van a hacer. Entonces, cada pregunta va a tener una interpretación. Entonces, ahí va a depender de ustedes. Digamos, si en la colonia ustedes lo ubicaron a 20 personas, pero dijeron ustedes, qué interesante. Entonces, estas 20 personas vamos a ubicar 10 hombres y 10 mujeres. Entonces, vamos a ver qué contestan, ¿verdad? Esta proporción. ¿Cuánto de las mujeres contesta esto? ¿Cuánto de los, o sea, ustedes van a sacar esos análisis, esa interpretación de esos datos de la problemática que ustedes elijan. Cualquier problemática, delincuencia, ¿verdad? El cuadro aquel que miramos, pueden seguir el tema del ensayo, etcétera, el tema que ustedes deseen. La cuestión es la aplicabilidad de esa técnica, que es la técnica del cuestionario. ¿Tienen alguna preguntita? Entonces, eligen la problemática que ustedes desean y lo hacen en el lugar que ustedes deseen también. Entonces, ¿tienen alguna pregunta? Grupo 1. O sea que vamos a hacer las 20 preguntas, pero para el cuadro y el gráfico solamente 10 personas. No, son 20 preguntas, pero para hacer el gráfico. Estamos hablando 10 preguntas, man. Solo son 10 preguntas a 20. Es que como usted al inicio nos dijo 20. Sí, no, pero reducimos a 10. A 10 ya preguntas. Voy a borrar entonces. Sí, sí. Entonces son 10 preguntas a 20 personas. Entonces, ¿cuántos cuestionarios van a hacer? Marta. 10 preguntas. 10 preguntas. ¿Cuántos cuestionarios van a hacer? 20. 20. No, uno. Sí, 20. 20 cuestionarios porque son 20 personas, pero 10 preguntas. Sí. Ya le entendí. 20 cuestionarios para 20 personas con sus 10 preguntas. Correcto. Y entonces ustedes de las 10 preguntas van a decidir, no es así camisa de fuerza, sino que ustedes van a decir, a la 1 le vamos a hacer una tabla, ¿verdad? A la 2 le vamos a hacer un gráfico, a la 3 le vamos a hacer también un gráfico,
a la 2 le vamos a hacer una tabla. Sí, ustedes van a decidir, ¿verdad? Y van a decidir las posibilidades. Puede ser sí, no, o pueden ser opciones, ¿verdad? Excelente, bueno, muy bueno, ¿verdad? Así como el examen que hicieron ustedes, ¿verdad? Entonces, del examen que hicieron ustedes, 30, del 100%, entonces en esa estadística tengo el 30% del examen que hicieron ustedes sobresaliente, ¿verdad? Anda en esa dinámica. Otro 30% está muy bueno. Un 20% de los que hicieron el examen está bueno y un 20% está, ¿verdad? Frito, como los platanitos que venden ahí en los Dolores, ¿verdad? Frito. Entonces, ese es el análisis. Entonces, eso es lo que ustedes van a hacer. Pueden ser varias opciones, bueno, muy bueno, ustedes van a elegir. Si ustedes es que se están especializando en esa ponencia, entonces pueden elegir sí, no, zona rural, no sé qué tema van a elegir, porque va a depender del tema, zona rural, urbana, de dónde viene usted, no sé, ¿verdad? ¿Cuál es su grado académico? ¿Verdad? De las 20 personas, yo les estoy dando así ideas. ¿Cuál es su grado académico? Entonces, puede ser que la mayoría, un 40, yo estoy ahí, ¿verdad? Así dando situaciones hipotéticas, que un 20%, pues, un 20% está en nivel universitario, puede ser que un 40% diversificado y un 40% en básico, no sé, las personas que, o sea, sacar esos análisis, ¿no? O qué personas trabajan o qué personas no trabajan, o sea, ustedes van a decidir, puede ser de lo que vivimos actualmente, inseguridad, no sé, ustedes van a decir, puede ser de empleo, ustedes van a buscar el tema que más les agrade y que más les convenga, ¿verdad? Y el lugar que más les convenga. Entonces, bien pueden decir, ahorita están reunidas ahí, hagámoslo en esta colonia, o hagámoslo en una escuela, estas 20 encuestas, no sé, en una iglesia, donde sea que la cuestión es la aplicabilidad. Hoy si no hay preguntita, grupo 1. Entonces son 20. Entonces ustedes a cada persona, miren, uno, pueden darle a las 20 personas para que llenen la encuestita, ¿verdad? Para que llenen la encuestita. Número 2, ustedes pueden, ¿verdad? Entrevistar a la persona. ¿Qué opina usted sobre esto? Rapidito, ¿verdad? Contestan las 10 preguntitas y a cheque, ¿verdad? A las 20 personas. ¿Por qué 20? Para que sea algo representativo, ¿verdad? Y entonces ese 20% sería el 100%. Entonces vamos con el grupo, entonces ustedes son 3 personas. Ahora vamos con el grupo 2 que está conformado por 3 personas. Entonces el grupo 2 es el grupo de las entrevistas. Entonces el grupo 2 va a ser, si el grupo 1, 10 cuestionarios. El grupo 2 va a ser 10 entrevistas. Anoten grupo 2. Entonces lo mismo, debe llevar un encabezado. La entrevista ustedes la van a, ¿verdad? La van a hacer en una página como esta, en una hoja como estas. Y ya la entrevista ya va a depender de ustedes si, como ustedes están estudiando eso ahorita, ¿verdad? Y ya han tenido suficiente tiempo, grupo 2 y 3 también, yo creo que ya han leído ese material, entonces ya están especialistas, entonces ustedes no necesariamente van a tener y le van a dar a las personas la entrevista, porque ya la entrevista cambia. Si el grupo 1 tenía preguntas cerradas, entonces ya el grupo 2 deben de ser la entrevista con preguntas abiertas. Entonces van a ser 10 entrevistas entre 6 y 8 preguntas. El grupo número 2, 6 o 8 preguntas. Entonces el grupo, entonces 6, yo creo que con 6 está bien, 6 preguntas. Las 6, ustedes decían entre 6 a 8 preguntas, pero deben de ser preguntas abiertas, porque como es una entrevista, entonces las personas deben de desenvolverse en la situación, en lo que piensan. ¿De qué? Sobre lo mismo, sobre problemática.
Y lo mismo del grupo 1, grupo 2, grupo 3, van a elegir la temática y inclusive pueden decir, voy a entrevistar a las personas de mi trabajo, tú entrevistas a personas de tu trabajo, entrevistas a tus mujeres, tú vas a entrevistar niños, yo entrevisto jóvenes. ¿Y cuántas entrevistas son? Son 10 entrevistas. Lógicamente, entrevista debe de existir, aunque sea una, que diga Universidad Nacional, ¿verdad? Cuando ustedes vayan, o si se dividen las 3 personas, entonces cada persona debe tener una de estas. Entonces usted debe de estar con la persona y hacerle si van a hacer las 6 o las 8 preguntas. ¿Qué opina usted sobre tú? Y la persona. Y entonces ahí es donde viene después el reto del grupo 2, porque el grupo 2 debe de hacer un análisis. Debe de hacer un análisis por cada pregunta. Se hicieron 6 preguntas y entonces entrevistaron a esas 10 personas. Entonces ustedes, ese análisis debe de ser convencional, o sea, deben unificar los criterios que manifestaron de la pregunta 1, ¿verdad? Esas 10 personas y hacer un análisis, ¿verdad? Consolidado de esas 10 opiniones que brindaron esas 10 personas. Y si las opiniones fueron similares, entonces ahí es donde viene el análisis, ¿correcto? Ustedes no van a ubicar ahí. Juanita dijo que esto y esto y esto. Pedrito, no, ahí no va Juanita ni Pedrito. Pero si Juanita y Pedrito dijeron lo mismo, expresaron lo mismo, entonces ustedes ahí es donde viene el análisis. Entonces la mayoría de las personas o del sexo masculino o del sexo femenino expresan que entonces ustedes van sacando esos análisis por cada pregunta. Entonces el grupo 2 tiene 2 posibilidades para, ¿verdad? Captar la información, porque en la entrevista deben de captar todo lo que dicen las personas. Entonces, grabar la entrevista, grabar la entrevista. Y número 2, tomar nota de la entrevista. Pero como ustedes son especialistas que han estado leyendo bastante sobre eso, entonces van a poder corroborar esto que les voy a manifestar yo, que si ustedes hacen una entrevista individual, ¿verdad? Y entonces yo le estoy preguntando a la persona y estoy copiando, entonces ahí se van, ¿verdad? Las ideas. Y por estar copiando, ¿me puede volver a repetir? Entonces ya no fue. Ya si existen 2 personas, ahí sí puede hacerse esa técnica. Que una persona esté tomando nota rápido, una nota rápida, y la otra persona esté haciendo las interrogantes. Y la otra es grabar. Entonces, el reto es eso. Después consolidar cada una de esas 6 u 8 preguntas de esas 10 entrevistas. Entonces, ustedes me van a entregar ese trabajo. El grupo número 1 me va a entregar ese procesamiento de información de la pregunta 1, la 2, la 3. De esas 10 preguntas me van a entregar ellos tablas, gráficos de cada uno. Ellos van a decidir. ¿Verdad? Entonces yo voy a analizar esa problemática si eligieron una comunidad en esas 10 personas. Entonces, qué interesante. Esto la mayoría. Y a la entrevista, entonces, esas 10 entrevistas, ustedes van a consolidar esas 6 u 8 preguntas. Entonces, de esas 10 personas. A consolidar. Entonces, eso es lo que ustedes me van a entregar como un informe final, ¿verdad? Eso sería. ¿Tienen alguna preguntita? Grupo 2. ¿Tienen alguna preguntita? Sí, licenciado, una pregunta. Para grabar la entrevista tendríamos que grabar solo el audio o también video. No. Es grabar solo el audio de las personas. Solo el audio. Y pedirles permiso. Porque a mí me ha pasado muchas veces eso, que yo les digo a la persona, ¿puedo entrevistarla? No. Entonces, ahí es pura fuerte. Yo suerte que siempre a veces ando ahí con equipos de investigación, entonces empiezo a hacer la entrevistita y otra persona está tomando nota. Hay personas que no les gusta que la graben su voz, peor que les tomen un video, ¿verdad? A la persona. ¿Sí? Entonces, ustedes le piden permiso a la persona. Y si no, pues tendría que ser, o también, ¿verdad? Ustedes le dicen, mire, vamos a hacer una entrevista. Las personas hay que serles sinceros. Vamos a hacer una entrevista, pero nosotros necesitamos grabar su vista. Y si usted no quiere grabar su entrevista, entonces
Pero la cosa es facilitar el trabajo, porque si las personas le dicen que no quieren grabar, entonces ustedes van a decidir si toman nota. Pero ahí tendrían que ir 2 personas. Porque si no sucedería eso que les digo, por estar copiando, entonces se me va a ir el pájaro, se me va a ir toda la información que yo estoy, que estamos interactuando, el entrevistador con el entrevistado. De acuerdo a lo que mencionaba usted, el tipo de las preguntas de la problemática, en este caso, podríamos tomar como ejemplo, ¿qué opina usted del precio del cartón de huevos? Entonces la persona viene y se puede Entonces, desenvolver. ¿cuál sería la problemática ahí? No sería, Pues en su no sería el mayoría cartón. la gente opinaría que está demasiado caro. Sí, pero ¿cuál es la problemática? No sería el Eh, cartón de huevas, sería la canasta la básica. canasta básica. Aumento de la canasta. El problema es aumento de la canasta básica en Honduras. Ajá. En las últimos, en la última, últimos Sí, meses, porque años, no sé. he visto en las noticias en las últimas 2 semanas, la gente ha estado especulando bastante acerca de la canasta básica, pero en especial de los huevos. Está terrible. Y ahorita que viene la época navideña, agárrese. Mira, ya le van a empezar a subir al pollo. Ahorita está altísimo, pero más Hay todavía. pollos que cuestan 240, Pero 250 hay lempiras, pollo al cerdo, o sea, todo. a los derivados de Los de lácteos. lácteos, los huevos, porque, o sea, las torrejitas van a estar caras. El rompopo andaba ahí subiendo, entonces, sí, entonces, esa es excelente, es una idea, pero tiene que coordinarla usted con los demás compañeros. Entonces, Sí, canasta básica, ¿es un problema? Sí, pero es pero, el o que también ustedes una deciden. pregunta, Lick, dentro de la canasta básica podríamos dividir las preguntas específicamente en ciertos productos. ¿Consumiría más huevo, consumiría más carne o dejaría de Sí, consumir? sí, Eso lo pero que podemos vaya, aplicar, ¿verdad? correcto, pero que vaya El dirigido tema sería, el tema a esa sería la canasta básica. el problema del aumento de la canasta. Ajá. Ahí que sería pregunta abierta. ¿Usted Sí, cree para que la persona se pueda desenvolver. correcto? ¿Usted cree que ha aumentado la canasta? Entonces, sí. O Gracias, sea, Lick. ¿por qué cree usted que ha aumentado la canasta? Afectará a todos los procesos de intermediarios y de coyotaje que le compra al otro. ¿Verdad? Entonces, eh, necesitamos un sistema de regulación, porque si no todo el mundo, yo le voy a subir, no me dicen nada, yo le voy a subir. Entonces, y eso es a oído. Ustedes, ¿verdad? Uno va a los mercados. Escucha, es impresionante que el mismo, lo que cuesta aquí, cuesta allá a kilómetros. La distancia, o sea, se hablan, pero, o sea, y el perjudicado es quien el consumidor final. Entonces, ese es un problema, pero ustedes pueden elegir otro problema, si ustedes desean. Pero entonces, traten de hacer que esas 6 preguntitas, que van a ser 6 u 8 preguntas, tengan ¿verdad? O sea, que sean abiertas, que las personas puedan desenvolverse, inclusive pueden buscar en internet, ¿verdad? Ese desarrollo de esas preguntas, porque ustedes creen que hay problema de la canasta básica. Pregunta 1. Sí, no. Entonces ahí qué va a ser, prácticamente estamos haciendo que un cuestionario. Estamos La haciendo idea es que la gente se exprese, sí, que tenga la libertad de decir, uy, correcto. en aquel tiempo yo compro tanto con esto, entonces yo compraba así, ahora ya no puedo comprar Es, esto, o que digan si pudieran mejorar la situación y todo eso, que den ideas si correcto. es posible Y para llega un mejorar. momento. Entonces ahí mire qué interesante, como hay canasta básica, entonces usted ya dio una excelente idea. Eso es lo importante de esto, que sería interesante entrevistar a personas, ¿verdad? Adultas mayores, para poder darle más juguito a eso, ¿verdad? Más pimentita y poder analizar cómo estaban los precios, ¿verdad? En Sí, su época. porque quizá una persona de 60 años me diga, yo conocí cuando la carne costaba por libra que 5 lempiras. Por ejemplo, mis abuelos me pueden decir, yo conocí cuando yo compraba una lempira de carne Sí, sí. O y yo ahora una libra le cuando cuesta. o yo estuve, porque todo eso de la canasta básica también incluye la cuestión del transporte, ¿verdad? El aumento del combustible, todo eso. Entonces, esas charlas son tan interesantes que hasta le pueden decir, pucha, yo logré el transporte cuando estaba a 15 centavos, a 20 centavos el transporte público.
después le subieron También. a 5 centavos. Y antes las personas, hasta pueden hacerse esos análisis, antes las personas eran como más, aumentaban un producto, ¿verdad? Y había como una protesta generalizada, inclusive ya hasta dejaban de comprar el producto por cierto tiempo. Pero ahora es tan normal, ¿verdad? Que ya le aumentaron tantos lempiras al refresco, ¿verdad? Entonces antes había decía, no vamos a comprar refresco, ¿verdad? Porque estos son unos bárbaros, no vamos a comprar que es parte también de nuestra, ¿verdad? Cuestión cultural en nuestros países, de estos churros y todo esto. Entonces antes la gente, no, le subían los 5 centavos, no vamos a comprar. Entonces ahora es como que las personas, no, sí, le subí, qué barbaridad. Y ya son golpes fuertes, porque mire esos huevos, ¿verdad? La caja del cartón de huevos, ya no es un lempirita que le suben. Entonces ya son 10, 20 lempiras al cartón. Ya el golpe es mucho más fuerte. Entonces ahí, eso de la canasta básica, inclusive lo pueden relacionar ustedes con el salario. Entonces, ¿qué sucede? La canasta básica para arriba y los salarios se mantienen, y eso es lo que se llama en economía, que más bien hay un déficit, porque el salario tal vez se mantiene, pero prácticamente es una reducción, ¿verdad? Porque con esa misma cantidad de plata compra mucho menos de lo que compraba en tiempo retrospectivo. ¿Entienden grupo 2 entonces? Sí, igual creo que nos vamos a quedar con ese tema de la canasta básica. Ustedes deciden y deciden Sí. a qué personas se lo van a hacer, sea personas del trabajo, pueden ser las personas de la familia, ustedes deciden, ¿verdad? Sí, lo importante es que sean personas que puedan expresarse, Expresarse, que ese sentir, para eso son las entrevistas, que sientan la diferencia entre unos 15 años atrás o unos 20 años atrás al día de hoy. la percepción, correcto, correcto, Jocelyn. Y grupo 4, ve, grupo 3. Entonces el grupo 3 está conformado por 4 personas. Entonces todo esto yo lo sistematizo. Entonces el grupo 3 tiene más trabajito, porque el grupo 3 es el especialista en grupo focal. Entonces el grupo 3 es prácticamente hacer lo mismo del grupo 2, pero con grupos, ¿verdad? Entonces es un reto, ¿verdad? Es un reto. Entonces ya el grupo 4, el grupo 3 lo conforman 4 personas. Entonces el grupo 3 van a elegir 3, aquí ellos ya van a tener que entrevistar a grupos. Entonces pueden elegir una idea, niños, pueden elegir hombres, pueden elegir mujeres o pueden diversificar. Un grupo que sea de mujeres, otro grupo que sea de hombres, otro grupo que sea de jóvenes, ¿verdad? Como ustedes desean, otro grupo de adultos mayores, pero solo 3 grupos, ¿verdad? 3 grupos. Y los grupos pueden estar conformados por 4 personas, ¿verdad? 4 personas. Entonces, 3 o 4 grupos. Ustedes deciden 3 o 4 grupos. 3 o 4 grupos de 4 personas, de 4 o 5 personas. Ustedes van a decidir. Y lo mismo, van a hacer 6 preguntitas, ¿verdad? De 6 preguntas de su, ¿verdad? Del problema que ustedes decidan, igual que el grupo 2 y después del grupo 1. Entonces, ¿qué va a suceder aquí? Que va a depender de la división que ustedes hagan, va a ser el análisis. Porque si ustedes eligieron mujeres, hombres y jóvenes, entonces el análisis va a ser diferenciado. Entonces, las chicas o las mujeres, el sexo femenino, piensa que es la pregunta 1, que lo mismo van a ser esas 6 preguntas que van a ser preguntas abiertas, igual que el grupo número 2. Entonces, esos grupos pueden hacer esos grupos focales en una escuela, ¿verdad? Un trabajo, no sé, en un grupo, en un grupo social, no sé. Entonces, en el que ustedes crean conveniente, grupo de jóvenes, grupos que estén organizados en una comunidad. Entonces, es lo que les menciono, va a depender del problema. Entonces, y ustedes va a depender de la división que hagan de los grupos. Si hacen la división por sexo, pueden hacer la división también por
zonas de residencia. Entonces usted dice, vamos a entrevistar un grupo de la zona rural y vamos a entrevistar un grupo de la zona urbana. O vamos a entrevistar un grupo de por colonias, ¿verdad? Ustedes van a decir, ¿verdad? Un grupo de esta colonia, un grupo de esta colonia y un grupo de esta colonia. Entonces, a ver qué opinan de las preguntas que vamos a realizar. Puede ser por grupo étnico, puede ser por edad, ¿verdad? Como les mencioné, puede ser niños, jóvenes, adultos, adultos mayores. Pueden hacerlo por sexo, o sea, ustedes van a decidir los grupos que van, esa metodología de clasificación de los grupos. ¿Cuántos grupos? 3 grupos. Yo les solicito 3 grupos. ¿Quieren 4 grupos? Entonces, allá ustedes. Entonces, lo mismo, va a depender de ese grupo. Entonces, ¿ustedes qué van a hacer? Van a hacer lo mismo que el grupo 2. Van a hacer un análisis, ¿verdad? Por cada pregunta. Y van a hacer un análisis si lo hacen diferenciados. Si lo hacen grupo de mujer, grupo de hombres, entonces, o grupo de edad, de jóvenes, adultos, mayores, entonces ustedes van a diferenciar esos análisis referente a las preguntas. Entonces, en la pregunta 1, no sé sobre qué. Entonces, usted, los niños expresaron, ¿verdad? Mientras que los jóvenes expresaron esto y los adultos expresaron esta situación sobre esta. Entonces, va a depender el análisis que ustedes hagan de cada pregunta, que son 6 preguntas, va a depender de la división que hagan de los grupos, ¿verdad? Entonces, eso sería. Entonces, la diferencia del grupo 2 con el grupo 3 es que el grupo 3 son grupos. Es lo que están estudiando ahorita, grupos focales. Entonces, van a ser de 3 o 4 grupos. Y lo mismo, van a decidir dónde lo van a hacer, con quién lo van a hacer. El tema que ustedes soliciten son 4 personas, ¿verdad? Se pueden dividir el trabajo perfectamente, ¿verdad? Y hacer, no sé, ahí va a depender de esa imaginación del investigador. Preguntas, grupo 3. Sí, bueno, yo les mencionaba justo recién, antes, bueno, unos minutitos antes de iniciar la clase a los compañeros del grupo, que estoy interesado en que podamos realizar este trabajo en la institución donde yo laboro, un centro educativo. Excelente. Entonces, yo llevo un poco en el centro educativo, pero yo fui estudiante en el centro educativo, entonces tengo las dos perspectivas, tanto como estudiante y como trabajador, ¿no? Entonces, ¿Y usted es docente? ¿Usted es docente de ahí o trabaja ahí? trabajo ahí, estoy en el área de secretaría. Administrativa. Ujú. Administrativa. Sí, Sí, entonces ustedes pueden decidir, hagamos este grupo del área administrativa, o este fíjese que interrogantes a los docentes, o este interrogantes al grupo de diversificado, y este lo estaba hacemos pensando al de en básica, eso, en o eso. este a las chicas, este a los chicos. Ahí tienden para tirar para arriba en el centro educativo. Estaba Puede, pensando usar los niveles, porque ahí tenemos los niveles de prebásica, básica y media. Y ahí está. exacto, son los 3 Sí, niveles justos. Y sí, utilizar como temática el proceso de cambio de modalidades, porque en el centro hubo un cambio casi total pero de esa es presencial problemática. a virtual. Sí, Esa es problemática. correcto. Porque deben de captarlo como una problemática. Y los chicos que van a entrevistar y las chicas deben de captarlo así también, como una problemática, ¿verdad? Céntrense siempre a que sea una problemática. Si ustedes miran que eso de la virtualización fue realmente una problemática, entonces, ¿verdad? Que afectó así, en una forma de técnica de observación una mayoría, entonces ese tema sería bueno. Pero si hay otro tema, ¿verdad? Que ustedes piensen, porque ahí ya trabajarían ustedes con la juventud, ¿verdad? Adolescencia, Es que prácticamente adolescencia. yo pensaba guiarlo hacia los docentes para ver, bueno, conocer más que todo cómo fue los resultados académicos que ellos notaron en las dos Entonces, pero modalidades. ahí si es problemática, sí, pero si miran que puede existir otra problemática que se las puedan preguntar a los chicos, sería excelente, ¿verdad? Tantas situaciones que están ocurriendo ahora, pero eso va a depender de ustedes, que está ahí
bullying, ¿verdad? Hay tantas cosas que ocurren en los centros educativos. Correcto. Ustedes van a elegir el problema. El que ustedes miran que es un problema significativo, entonces ustedes dicen, vamos a elegir este problema. Cheque a los chicos de este grado, un grupo, ármeme por favor, de este grado a este grado, me arman otro grupo, y a este grupo, me arman este chico, y ahí ya tienen los grupos focales, ¿verdad? Pero que sea de una problemática. Entonces, pensemos bien esa problemática. ¿De acuerdo? En un informe de cada pregunta, el análisis de cada pregunta. Eso sería. Alec, y le quería consultar, ahorita que me acuerdo, de si nosotros también tendríamos que grabar, por ejemplo, por lo menos una parte del grupo focal. Son entrevistas. Sí, son entrevistas, tienen que grabar. Y pedirles permiso a los chicos también. No video, solo es audio. Eso es para tomar sus notas. Acuérdense que ustedes después deben de hacer ese informe con ese análisis. Entonces deben de tomar nota de todas las situaciones que ellos digan. Ok. Cheque, entonces les explico. Ya está la asignación 5. El tiempo vamos espectacular. Entonces nos miramos este jueves. La asignación número 5 es elaborar el ensayo. Y el ensayo lo van a presentar el próximo jueves que nos miremos de forma física, así que lean el aula virtual, ¿verdad? Entonces ustedes ya tienen, en base a la asignación 4, ustedes ya tienen un soporte para poder hacer el ensayo. Es de una página y media, ¿verdad? Pero con la estructura del ensayo que les he explicado y el audio. Entonces lean la asignación 5 para que vayan trabajando en eso.